Y continuamos viendo un interesante tema que hemos estado desarrollando durante este mes, como lo es el tema de la familia. Y la verdad es que es un tema tan amplio y que revierte tanta importancia que de pronto quizás no tenemos suficiente tiempo para poder abarcar todo lo que esto significa, pero he estado viendo, ¿no es cierto?, cómo esta institución divinamente establecida hoy por hoy está siendo prácticamente amenazada por todo lo que se está levantando, por todo este intento maligno por querer desarticular a la familia como diseño de Dios. Investigando sobre este tema, encontré algo muy interesante, un seminario dictado por un expositor español de nombre César Vidal, quien ha desarrollado todo un planteamiento de cómo las políticas, las ideologías progresistas, entre comillas, están intentando por básicamente desvirtuar o destruir todo lo que es el concepto de familia tradicional, y él ha desarrollado todo un planteamiento sobre el denominado o la denominada Agenda 2030. Seguramente usted ha escuchado hablar acerca de la Agenda 2030 o Agenda Global, impulsada mayormente por la Organización de las Naciones Unidas, entre otros estamentos internacionales. Y creo que a esta altura, por todo lo que revierten las noticias y todo lo que se comentan, todos de una u otra manera estamos al tanto de este planteamiento, de este programa impulsado, ¿no es cierto?, para cambiar algunas bases que están sustentando o han sustentado la sociedad por tantos siglos, básicamente. Quizás usted se pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la Agenda 2030? Es un programa, según como se ha identificado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más objetivo posible, un programa de desarrollo multinacional que se espera pueda ser aplicable a las políticas de los diversos países asociados. De una u otra manera son dictámenes internacionales o multinacionales que esperan operar dentro de las políticas internas de cada país que está asociado a la Organización de Naciones Unidas. Pero detrás de todo esto, cuando uno empieza a observar, ¿no es cierto?, todos estos planteamientos, hay una manipulación perversa que busca destruir las bases valóricas eminentemente, y es por esto que este plan contiene todo lo que es una reformulación de temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de la familia, el tema de la vida en términos generales, la familia, la sexualidad y todos esos conceptos que nosotros consideramos de carácter valórico. Entre otras cosas, lo que busca esta agenda es el decrecimiento de la población mundial, bajar la tasa de nacimientos. Yo creo que todo eso lo podemos entender perfectamente. La idea es que no hayan tantos nacimientos, pensando, ¿no es cierto?, en que el mundo no sea sobrepoblado. Ya ustedes pueden allí sacar una serie de conclusiones de carácter moral, de carácter ético, pero en el fondo todo está contenido en este planteamiento. Por tanto, todo lo que contribuya a aumentar la población se transforma automáticamente en una amenaza para los intereses que promueve esta agenda. Ahora, siendo que la familia es la que produce los hijos, la familia, el matrimonio, es el que hace aumentar la población, entonces, por supuesto, viéndolo desde esa perspectiva, la familia en su diseño original es una amenaza para este programa global, por lo tanto, hay que desarticularla. Es triste decirlo, pero en términos bien concretos es básicamente eso. A inicio del año 2019 se realizó en Colombia, en Bogotá, un macro congreso de lo que se conoce como el lobby homosexual o de la comunidad LGTB+, que va de la mano obviamente con toda esta forma de pensar, con toda esta ideología, con todo lo que propone esta agenda. El propósito era analizar la situación en el continente y ver de qué manera se podía instalar esta agenda ideológica en América Latina,
ver las potencialidades y ver las debilidades, porque se dieron cuenta que el programa se estaba ralentizando, se estaba poniendo lento, que no estaban yendo, digamos, al paso que ellos querían y que en realidad había lugares donde se avanzaba con mucha lentitud. Pues bien, según este congreso, ellos sacaron conclusiones y ellos encontraron que hay 3 aspectos o 3 elementos que justamente están impidiendo o están obstaculizando que esta agenda se pueda llevar a cabo. De estos 3 elementos, el primero que se menciona es el nacionalismo. Según esta agenda, no es que se rechace la idea de nación como estamento independiente, no es que se quiten las fronteras desde un punto de vista político, ¿no es cierto? Pero bajo los lineamientos de este programa globalista, entonces para ellos este patriotismo exacerbado, ¿no es cierto?, viene a constituir un problema, porque obviamente un patriotismo, un nacionalismo consistente habla también de identidad, de no querer, de no estar tan abierto a nuevas ideas. Entonces ellos dicen, esto hay que sacarlo de en medio, hay que eliminarlo. Ustedes han escuchado algunos planteamientos, ¿no es cierto?, aquí mismo en nuestro país, en lo que fue en un momento la propuesta de una nueva constitución, donde se proponía que nuestra nación, que Chile, en realidad no fuera una sola nación, sino que fuera una multinación. Se fijan que todo está aparejado con esta manera de pensar, porque para ellos ese sería un problema, que las personas tengan una identidad nacional tan definida que entonces no le permita que elementos externos puedan penetrar en esa manera de pensar. Por lo tanto, el planteamiento es que las fronteras se abran, ¿ya? Que las fronteras se abran y que se formen, digamos, lo multinacional. ¿Para qué? Para poder penetrar justamente de una manera más expedita con estas ideologías ya propuestas por esta agenda. Por eso, de pronto vemos, ¿no es cierto?, políticos que abogan por este tema de abrir fronteras y todo lo demás, siempre planteándolo quizás de una manera que al oído de la persona que escucha pueda resultar bien positivo, ¿no es cierto?, bien altruista, pero en el fondo ustedes saben que cuando entran personas a un país no entran meros individuos, también entran ideologías, entran religiones, entran filosofías y toda esa serie de cosas. Entonces hay que tener también ahí, ellos vieron que este era un problema, digamos, el nacionalismo, el patriotismo exacerbado era un problema para su planteamiento político y su planteamiento valórico, digámoslo. Y un segundo obstáculo que encontraron fue la familia. La familia, por supuesto, la familia tradicional, la familia nuclear, esa familia tal como la estableció Dios, podríamos decir. Ahora, ¿por qué la familia, dentro de ese aspecto, resulta un obstáculo para la agenda globalista? Primero, porque la familia es una institución anterior al Estado. Nunca hemos de olvidar eso. Anterior inclusive a las grandes monarquías que han existido en este mundo, ha existido la familia como una institución natural. No es una institución creada por el hombre, sino por Dios. Y aunque por cierto hay familias disfuncionales, siempre, si usted se fija, la familia es la última trinchera en la cual se refugian las personas. Por lo tanto, se hace necesario, de acuerdo a este planteamiento ideológico, debilitar el concepto de familia. Y aquí es donde entra en buena medida lo que se conoce como la ideología de género, que seguramente tanto usted como yo hemos escuchado, que en pro de disminuir justamente esta tasa de natalidad, están proponiendo el aborto, prácticamente un aborto libre, a libre demanda. Y ustedes saben que en su cuenta pública, nuestro presidente aquí en Chile, él dijo, Chile va a tener aborto a libre demanda. Y por otro lado también el tema de la eutanasia, que en el fondo, viéndolo bíblicamente, son leyes aberrantes que se presentan como algo positivo, casi como algo épico para los países que optan por ellas.
Y el tercer obstáculo para esta agenda globalista en América, según se concluyó en este congreso, son los cristianos bíblicos, los cristianos evangélicos, la iglesia evangélica. Sí, tal como usted lo escuchó. Ustedes saben que la iglesia evangélica no tiene una cúpula. Aún nadie se ha arrogado el título del Papa evangélico, aunque de repente pienso que a ciertos círculos no les faltan ganas, pero no existe tal planteamiento como un Papa evangélico. No hay una cúpula. Entonces, muy brevemente, ellos se ven imposibilitados de ver cómo vamos a trabajar con la iglesia evangélica, puesto que hay tantas organizaciones y eso evidentemente dificulta también el poder penetrar con estas ideas. Y estos son los tres grandes obstáculos que se presentaron el año 2019 para el avance de esta agenda en América Latina. Bueno, usted puede decir, pero ya han pasado 5 años de entonces. Es probable que sí haya seguido avanzando esta apertura y creo que nosotros como cristianos tenemos que tener muy claro esto, porque nosotros no podemos permitir que algo tan solemne, tan sagrado como lo es la vida, como lo es la familia, pueda ser destruido con formas y pensamientos tan discrepantes con la palabra del Señor. Pero quiero detenerme en el tema de la familia. La familia se encuentra muy amenazada por todo esto que se está urdiendo, desde las tinieblas, porque ¿de dónde cree usted que puede surgir todo esto? Desde el Averno mismo. La agenda LGTB+, el feminismo, que es lo que más se escucha hoy por hoy, han generado una verdadera campaña para desarticular, para quitarle fuerza a este concepto de familia. Y si usted se fija, cada vez se va optando menos por el matrimonio. El feminismo ha impulsado una campaña muy fuerte y muy violenta contra la maternidad. Se le dice a las mujeres que la maternidad es algo retrógrado, que la maternidad las ata, que la maternidad les quita su derecho a desenvolverse como personas en la vida, y entonces hay muchas mujeres que no están optando por la maternidad y en caso de embarazos optan por el aborto, porque según el planteamiento es casi un acto heroico no tener hijos en este tiempo. Si se fijan, todo esto va contribuyendo al tema primordial, que es el decrecimiento de la población. Cada vez las familias, si ustedes se fijan, están teniendo menos hijos. Cada vez los matrimonios optan por tener menos hijos. Y luego tenemos el aborto, que desde que comenzó a legalizarse en la década del 80, ha cegado la vida, escúchelo bien, de miles de millones de personas. Estamos hablando de miles de millones de personas. Aproximadamente el 18% de la población mundial no ha alcanzado siquiera a ver la luz del día. Han muerto en el vientre de sus madres. Por otro lado, la eutanasia, también llamada como la muerte digna, se dice, ellos le llaman así por darle un nombre que pueda ser más mercantil, ¿no? Esta eutanasia, los datos pueden variar, pero se dice que alrededor de 2.000 personas solicitan su muerte cada año. Y en 10 años que lleva en vigor la ley alrededor del mundo, ya estamos hablando cerca de 20.000 personas muertas por eutanasia. Ahora, por sentido común, a nadie se le ocurriría hablar mal de la familia o hablar contra la familia. Ningún político pondría esto en su campaña diciendo, mire, cuando yo sea electo voy a desarticular la familia. No. Todos convienen de que la familia no solo no debe ser atacada, sino que debe ser protegida. De hecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, no solo se reconoce a la familia, sino que no hay posibilidad de avance sin la familia. Hay un articulado que dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y nadie podría estar en contra de esto. Pero es evidente que esto ha cambiado. Que las leyes de carácter valórico claramente están apostando por una desarticulación y un debilitamiento de la familia. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, o la ESI,
que no es otra cosa que adoctrinar a los niños desde pequeñitos a naturalizar el tema, por ejemplo, del homosexualismo y toda clase de perversión sexual. Eso es lo que propone la educación sexual integral. No tengo mucho tiempo para desarrollar todo esto. Otra ley que atenta directamente contra la familia es la ley de la autonomía progresiva. ¿Qué dice básicamente esta ley? Que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al goce pleno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, etc. Y esto, por supuesto, que pone a los padres en un tremendo conflicto, en una tremenda vulnerabilidad, porque si no respetan estos supuestos derechos del niño, podrían perder su derecho a educar o corregir a sus hijos. Según esta ley, los niños y adolescentes son libres de elegir sus amistades, de elegir sus horarios, etcétera, etcétera. Todo, hasta su género lo pueden elegir y perdónenme, pero todo esto es una bofetada al concepto de familia. Ustedes saben lo que está sucediendo en nuestro país con esto de la hormonización de niños. La ONU ha reconocido la existencia, escúchalo bien, de 112 géneros. 112 géneros. Yo digo, hay que tener mucha imaginación para llegar a todo eso. El tema es que toda esta absurdidad, porque sí es algo absurdo, está siendo respaldada por los medios masivos de comunicación. Prácticamente toda la información que se consume está siendo manipulada. Y no tan solo los medios masivos de comunicación apoyan esto, sino también la educación, los planes de educación. ¿Cómo no? Porque hay obviamente que cambiar los contenidos educativos desde el jardín infantil hacia adelante. ¿Para qué? Para normalizar todo lo que es la corrupción y la promiscuidad. En España, el año 2006, se aprobó una asignatura que tenía un nombre bastante aceptable, ¿no? La asignatura se llama Educación para la Ciudadanía. Y por supuesto que los padres pensaron en que se le enseñaría a sus hijos cómo ser buenos ciudadanos, cómo funciona la constitución del país, etc. Craso error. Esa asignatura fue un transmisor para enseñarle a los niños desde los 3 años que ser homosexual es tan natural como ser heterosexual. Ya se ha normalizado en algunos países en que los niños y jovencitos no van al baño que les corresponde según su sexo biológico, sino al que se ajusta a su inclinación sexual. Bueno, si usted me pregunta a mí, esto me parece aberrante, me parece abominable todo esto. ¿Y dónde queda la familia? ¿No tiene nada que decir al respecto? Sin duda que la familia tiene mucho que decir. En 1966 se publicó en Estados Unidos el informe Coleman sobre la educación. El tema era saber por qué había chicos que rendían más y otros menos. Bueno, después de investigar en 3.000 escuelas y entrevistar a más de 600.000 estudiantes, se llegó a la conclusión que la diferencia no radicaba ni en el barrio donde provenían, ni en la raza, ni en el estatus económico. La diferencia radicaba en la familia, básicamente. Aquellos chicos que venían de un núcleo familiar cohesionado, de unidad, de armonía, que leían con sus padres, que escuchaban música con sus padres, que salían de paseo con sus padres, demostraron una mayor disposición al aprendizaje que aquellos chicos que no tenían estas posibilidades. ¿Y sabe lo que dijeron los expertos? Que este era un informe controversial, que solo contribuía a hacer más fácil deshacerse de los logros por la igualdad de oportunidades y derechos civiles. ¿Qué les parece? Ni siquiera investigaciones científicas pueden detener esta campaña ideológica. Fíjese, entre otras cosas, que quizás no vemos tan claramente, cómo se está atacando a la autoridad parental. Me refiero a la autoridad del padre, del varón, padre. Hoy por hoy se están produciendo series televisivas donde el padre aparece como un imbécil, como un idiota, y la madre como una histérica. Y resulta que los hijos son más sensatos que el papá y la mamá. Y por supuesto que nos reímos de todo esto, pero detrás de todo esto hay un mensaje subliminal que dice: tenemos que eliminar la figura del padre, porque la idea es desarticular el concepto de familia tradicional. Pero ¿qué pasa cuando un niño se cría sin su padre varón? Yo sé que algunos, lamentablemente, por circunstancias de la vida, no han podido ser criados por un padre varón. Pero fíjense lo que sucede. Estamos hablando de términos
estadísticos básicamente. Las estadísticas son sencillamente escalofriantes. Como en Estados Unidos, para todo hay estadística, concluyeron que el 71% de los niños sin padre varón terminaban abandonando la educación. De los jóvenes que se entregaban a la vida delictual, el 85% de ellos no tenía un padre varón presente. ¿Y qué de las niñas que no son criadas con una figura paterna? Bueno, una desgracia no menor. Es más, añaden otras como la promiscuidad sexual, embarazos a temprana edad, las enfermedades de transmisión sexual se disparan, pero de eso no se dice nada cuando se pretende quitar o eliminar la figura paterna de las familias. Otro terreno de acoso a la familia es el ordenamiento civil. Se fomenta la adopción de niños a parejas homosexuales. Lógicamente las parejas homosexuales no pueden tener hijos, entonces se busca la forma para que los niños puedan llegar a estos matrimonios, lo cual de paso es un tremendo negocio. Se pretende hacer creer que las parejas heterosexuales son parejas que golpean a los niños, que dañan a los niños, que abusan de los niños. Por tanto, la mejor opción que puede tener un niño en adopción es una pareja homosexual. Y por supuesto que esto no es verdad. En España ha habido casos de niños que han sido arrancados de sus padres simplemente porque sus padres son evangélicos. Se supone que al niño no se le puede lavar la cabeza con doctrinas cristianas, pero claro, la ideología de género sí puede hacerlo, ¿no? En otros lugares como México se da de que las adolescentes, por ejemplo, ellas pueden practicarse abortos sin el consentimiento de los padres necesariamente. Es decir, la autoridad de la familia está siendo triturada y todo esto trae un dividendo además tremendamente lucrativo para la clase política. Otro terreno, no sé si voy en el cuarto o en el quinto, es una amenaza para la familia, es la libertad de expresión. Entonces se nos viene la censura. Y es probable que esto que estoy diciendo en este momento sea considerado ahora mismo un discurso de odio y entonces tendría que pagar una fuerte multa o cárcel en caso de reincidencia. Es decir, hay cosas que no se pueden decir porque se nos podría acusar de discriminadores. Contra la iglesia no importa, se puede decir lo que se le antoje, pero cuidado con la discriminación de género, eso sí que no. Hace algunos años atrás, una ONG en España decidió realizar una campaña publicitaria en defensa de las personas transgénero. Entonces, en uno de los municipios se levantó un cartel y en otro lugar también, por supuesto, donde había dibujo de un típico niño varón con órganos sexuales femeninos y al lado una típica niña con órganos sexuales masculinos. Debajo del cartel había un enunciado con letras grandes que decía: hay niños que tienen vaginas y hay niñas que tienen penes. Bueno, para cualquiera que sabe lo mínimo en biología, se da cuenta que lo que está escrito ahí es absurdo. Pero era una campaña con fondos estatales. Entonces, otra organización decidió hacer una contracampaña. Niñitos representados, pero el mensaje decía que no te engañen. Los niños tienen penes, las niñas tienen vagina. Qué tremendo descubrimiento, ¿no? Y salieron por las ciudades con su mensaje. Cuento corto, acabaron procesados por discriminación de género. ¿Y cuál era su causa? Decir que los niños tienen pene y las niñas vagina. Ese es el nivel de locura al cual hemos llegado como sociedad. Hace un tiempo salió en España un calendario con lenguaje inclusivo. ¿Ha oído usted hablar del lenguaje inclusivo? Alguien pensó que los meses del calendario eran muy machistas, así que cambió el nombre de los meses. En vez de ponerle enero, le puso enera. Enera, febrera, marza. Y uno no sabe si reír o llorar, porque uno lo ve como lo que es, una estupidez. Pero resulta que estos grandes pensadores se lo toman en serio. Bueno, hay muchísimo más que decir. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, donde las mujeres judicialmente tienen un trato preferencial al momento de litigar con su marido o conviviente, a menos que el varón sea de la clase política que está gobernando, por supuesto. Quiere decir que ya no somos todos iguales ante la ley y que basta solo el testimonio de la mujer para generar cargos sobre el varón. Bueno, no diré mucho más para no extenderme en demasía. El punto es qué hacemos nosotros como cristianos frente a esto. Señalaré 4 cosas y ya voy terminando. Primero, debemos aferrarnos a la Escritura. ¿Por qué? Porque por una parte la Escritura nos advierte sobre los conflictos asociados a nuestra fe en Cristo,
pero también nos provee de herramientas para avanzar con firmeza. 1 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Quiere decir que nos ponen sobre aviso, por tanto no debería sorprendernos ver estas cosas. Luego el verso 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Seguramente no todos van a ofrendar su vida por la causa de Cristo, ni van a ir a la cárcel por su fe. Sin embargo, es muy probable que quienes vivan su fe legítimamente sufran cierta segregación, sufran burlas, pierdan oportunidades. Quiere decir que tarde o temprano vamos a chocar con el sistema. Y eso no debería sorprendernos ni desanimarnos. El verso 13 dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quiere decir que no hay forma que la sociedad se mejore a sí misma. Simplemente dice que irá de mal en peor. Y uno piensa en esto, y ya es angustiante y desagradable ver todas las cosas que suceden en nuestro país. No debemos ser ilusos. No debemos pensar que esto se va a solucionar desde un punto de vista político, porque no va a ser así. Por tanto, es necesario aferrarnos con firmeza a la palabra del Señor. Como Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste, perdura en lo que has aprendido. La palabra no solo debemos aprenderla, debemos ser persuadidos por ella, convencidos por ella. Y Timoteo aprendió la Escritura desde su niñez, gracias a una madre y a una abuela piadosa. Y esto es clave en una familia. Compartir la palabra en familia, instruir a los hijos en los principios del reino de Dios. Creo que es la mejor defensa contra este ataque despiadado, contra la familia, especialmente contra los hijos que se están formando. Y segundo punto, debemos asumir la tarea de educar a los hijos. Sí, porque la casa es la que educa. La escuela hace otra cosa, la escuela escolariza. Y no es lo mismo la educación que la escolarización. El aprendizaje o la adquisición de conocimientos, de habilidades, de valores, de creencias, de hábitos en un determinado grupo de personas comienza en la casa. La escuela es otra cosa. Hace referencia a una entrega de conocimientos basado en estudios culturales y dictaminados por la autoridad del rubro. No confundamos esto. Si yo pienso que porque mi hijo va a la mejor escuela va a ser más educado que otro, que no tiene la misma oportunidad, nos vamos a equivocar rotundamente. Es la casa la que debe entregar la educación. Los demás son conocimientos que se entregan en instituciones, como la escuela y aún la iglesia, pero de la familia va a depender que los niños y jóvenes sean educados. En tercer lugar, enseñemos a los hijos lo que es el noviazgo cristiano. En muchos casos los padres no tocan estos temas con los hijos, pero no olvidemos que el noviazgo es el preámbulo al matrimonio y consecuente familia. He notado mucha permisidad para que los hijos establezcan citas recreativas o pololeos, como se le llama en la jerga popular, por parte de padres supuestamente cristianos. En la sociedad permisiva en que vivimos es normal ver parejas muy jóvenes, tomadas de la mano, besándose apasionadamente, cada vez más jóvenes, niños prácticamente. Y lo que es peor, muchas veces con el consentimiento de los padres. Bueno, este tipo de relaciones escapa absolutamente de los márgenes bíblicos. Es una tergiversación burda de lo que Dios contempla como enamoramiento y noviazgo. ¿Por qué? Porque se rompen los propósitos y los esquemas divinamente establecidos. Porque se trata de una relación egoísta donde el único propósito es sentir placer sin dar nada a cambio. En otras palabras, hacer cosas de adultos, pero sin la responsabilidad de un adulto. Y en cuarto lugar, debemos enseñar a los hijos a abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El ideal del matrimonio cristiano es tener intimidad sexual hasta después de la boda. Viendo el libro de Cantares, podemos notar esto en varias porciones, para que vean que no es un problema de ahora. Lamentablemente en la actualidad no se concibe una relación de pareja sin intimidad sexual. Son temas recurrentes en las conversaciones de chicos y chicas. Aquellos chicos que son un poco más reservados, un poco más lentos, se les considera como poco vivos o torpes, ¿no? Pero miren lo que dice Cantares capítulo 2, verso 7. Dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Qué es lo que está diciendo? Se refiere al amor sexual. En otras palabras,
No consideres que yo soy un estúpido o una estúpida porque aún no me he iniciado sexualmente. No me menosprecies porque aún soy virgen. Yo os conjuro, es una palabra fuerte, como diciendo, no te atrevas ni siquiera a insinuarme cosas como esa. Y quizás podemos ver un quinto punto con el poquito tiempo que nos queda. Enseñemos o vivamos nosotros mismos matrimonios bíblicos. Si no vivimos matrimonio de acuerdo a la Biblia, no nos sorprenda lo que va a pasar con nuestros hijos. La Biblia es muy clara en cuanto al matrimonio. Efesios 5 es un pasaje que describe de manera clara y práctica lo que es el matrimonio. No leeré ahora por razones de tiempo, pero en el fondo dice que el matrimonio tiene dos bases que deben mantenerse firmes: el amor y el respeto. Cuando un matrimonio no se basa en estos principios, porque no hubo un noviazgo bíblico, la relación va a terminar sucumbiendo y el siguiente paso es la separación. Hoy por hoy, a propósito de la propaganda antifamilia, se ha presentado el matrimonio como algo no atractivo. Se ha perdido aún el interés por vivir juntos. Hoy se forman verdaderas comunidades donde cada uno se acuesta con quien le apetezca. Una verdadera promiscuidad generalizada. Como cristianos debemos ser defensores del noviazgo bíblico, del matrimonio bíblico, de la maternidad bíblica, porque nosotros sabemos que el diseño de Dios es perfecto para combatir cualquier adversidad que la vida nos presente. Este es el desafío. Nosotros somos una generación crucial porque si no respondemos, lo que va a pasar en la siguiente escapa a nuestra imaginación. No olvide esto. Somos una generación decisiva y crucial. Debemos responder solemnemente a este desafío. Que Dios nos bendiga. Ayuda.